Bienvenidos a un nuevo programa del Archivo de Gotham, esta vez con el especial por el programa número 100 de preguntas y respuestas. Y es que hoy quería hacer un programa un tanto particular y especial para celebrar una cifra tan redonda. Y por eso os planteé a todos los que me escucháis la posibilidad de hacerme preguntas y que yo las respondiera, dándoos así la oportunidad de conocerme un poquito mejor. He recopilado vuestras preguntas a través tanto de iVoox como por YouTube y también en mis redes sociales, Instagram y Facebook. En teoría este debe ser un programa corto y dentro de muy poquito debería poder sacar el siguiente, puesto que ya lo tengo grabado y tan solo a falta de editar. Como no quiero alargarme más, sin más dilación, es hora de sumergirnos una vez más en las oscuras calles de Gotham. Muy bien, pues vamos allá con vuestras preguntas. Para empezar, voy a hacerlo con las que me habéis dejado en iVoox, donde tengo que decir que me sorprende que tan solo ha habido 2 preguntas. Es cierto que lo hice a través de la pestaña de comunidad del podcast y que es posible que a mucha gente se le haya pasado por alto. Pero teniendo en cuenta que hay más de 1500 suscriptores, la verdad, esperaba que fuera la plataforma con más preguntas y no la que menos, como así ha sido. Chicos, como esto sigue así, voy a terminar colgando los programas tan solamente en YouTube. Vamos con la primera pregunta de Iván Póveda Ramírez. Dice así: yo creo que sería una buena idea comenzar por el principio, contarnos un poco de ti, de dónde eres, tu edad, cómo empezaste a interesarte por los cómics, qué te incitó a hacer el podcast y por qué elegir a Batman y no a otro superhéroe. A partir de ahí, quizá cuestiones técnicas, como el programa que utilizas para editar, tipo de micrófonos, cosas que puedan resultar de utilidad a quien esté pensando en hacer un podcast. Un saludo. Pues un saludo, Iván. Veo que tu pregunta en realidad es bastante extensa. Bueno, vamos a empezar por el principio, como bien dices. Como ya sabéis, soy Lewis, aunque mi verdadero nombre es Luis. Lo cierto es que desde hace muchísimos años, más o menos desde que tenía 14 o 15, me quedé con el apodo de Lewis y casi todo el mundo me conoce así. Actualmente tengo 34 años y soy de Murcia. Para los que me estéis escuchando desde Latinoamérica o desde otras partes del mundo que no sean España, probablemente no conoceréis dónde está Murcia. Bueno, Murcia es una ciudad que pertenece a una provincia del mismo nombre que está en el sureste de España. Actualmente es una ciudad de unos 500.000 habitantes, si no estoy equivocado, y creo que en población somos la 7ª del país. Mi interés por los cómics viene desde muy pequeño, la verdad. Yo empecé leyendo Dragon Ball y Los Caballeros del Zodiaco, es decir, manga. No sé a qué edad exactamente, sé que era bastante pequeño. Y Batman me empezó a gustar desde esa misma edad. Yo creo que tenía unos 7, una cosa así, cuando ponían Batman, la serie animada, en televisión. Desde entonces siempre he tenido cómics. Mis primeros cómics de Batman eran unos que me regaló mi padre, que eran Batman y los Outsiders, de la editorial 5. Pero he de confesar aquí ante todos vosotros que casi siempre he tenido más cómics de Marvel. Siempre me han atraído más los personajes de esa editorial, pero el que más me ha gustado siempre ha sido quizá Batman, por el componente de que es humano y por ese toque oscuro que tienen sus historias, que siempre me ha atraído muchísimo. Una parte fundamental de que me haya gustado siempre tanto Batman son sus villanos, que me parecen sin duda los mejores que tiene cualquier héroe del cómic. Y respecto a lo que me preguntas de qué me incitó a hacer este podcast, pues bien, la verdad, yo empecé a escuchar podcast hace ya algunos años y buscando cosas sobre cómics, descubrí que había muchos programas sobre todo sobre reseñas. Pero a mí los podcasts que más me gustaban eran los de relatos, como por ejemplo Relatos Salvajes, donde sabéis que también participo. Una puerta que además me abrió el hacer el Archivo de Gotham. Como digo, no había ningún podcast que realmente te contara las historias de los cómics. Sí que encontré algunos canales de YouTube donde te narran los cómics, más o menos, pero ninguno realmente los dramatiza. Es decir, no le ponen diferentes voces a cada personaje, te cuentan lo que está pasando en el cómic, sino que te ponen imágenes del cómic y te van leyendo los diálogos.
Así que se me ocurrió que, al igual que con esos relatos que tanto me gustaban o con los audiolibros, era cuestión de hacer un guión del cómic, no el guión original, sino un guión en el que estés explicando lo que se puede ver en las imágenes, en las viñetas, e interpretar además a los personajes. Como vi que nadie lo hacía, pues me lancé a hacerlo yo, porque dicen que cuando uno tiene una idea que nadie ha hecho antes, si no lo haces tú, antes o después lo hará otra persona. Y seguramente antes o después habrá alguien que haga esto con otros personajes y lo haga incluso mejor que yo. Pero bueno, por ahora en este campo me considero un poco pionero. Y como te puedes imaginar, pues elegí a Batman sobre todo por ser quizá mi personaje favorito, pero también he de decir que estuve planteándome en los inicios hacer un podcast de audiocómics o de relatos de cómics sobre cualquier tipo de personaje, desde Spider-Man o Watchmen o cualquier cosa. Pero me di cuenta que Batman tenía probablemente algunas de las mejores historias del cómic de todos los tiempos. Si preguntáis a cualquier buen aficionado a los cómics o a cualquier entendido en la materia cuáles son los 10 mejores cómics de la historia, estoy bastante seguro que habría 2 o 3 de Batman en esa lista. Es decir, no es ninguna tontería. Probablemente no haya ninguno de Spider-Man o ninguno de Lobezno o ninguno de Superman. Entonces me parecía que había suficiente material de solamente este personaje para hacer el podcast solo sobre él. Además de que me fascina su universo, y entonces también se me ocurrió el que podía hablaros de los personajes, contaros un poco su historia, porque muchos pues a lo mejor son un poco más secundarios y no iban a salir en esos relatos que iba a narraros. Y nada, así fue como empecé. Ya me oísteis con la broma asesina, donde todavía no contaba con mucha ayuda con las voces, y que ahora cuando oigo ese programa la verdad que me da vergüenza ver lo mal que lo hice, pero bueno, fue mi principio. En cuanto a las cuestiones técnicas, el programa que suelo utilizar para editar es un programa gratuito que se llama Wavepad, editor de audio, aunque a veces también utilizo el Audacity. Sé que la mayoría de la gente utiliza el Reaper o el Audacity precisamente, pero a mí siempre me ha resultado más cómodo el Wavepad. El micrófono que utilizo es de la marca Rode. Si no recuerdo mal, el modelo es el NT1A. La verdad que fue un regalo cuando empecé a hacer esto del podcast. Todos mis amigos se pusieron de acuerdo, muchos de los cuales escucháis participando en los programas, y me lo regalaron por mi cumpleaños, algo por lo que les estoy inmensamente agradecido. Y en realidad empecé con el micrófono del teléfono móvil y tampoco se escuchaba tan mal. O sea que si estás pensando en empezar un podcast, lánzate, que no hace falta nada más que un ordenador para editar y un teléfono móvil para grabar. Sí que es cierto que yo después he adquirido unas pantallas de sonido y las he montado en una caja de cartón para montarme un pequeño estudio de grabación y que no haya tanto eco, que creo que es algo que se nota bastante. Ahora seguramente me escucharéis mucho más limpio, que hará cosa de un año y medio. Bueno, con esto acabamos con esta primera pregunta, que ha sido bastante larga, la verdad. Y vamos con la segunda, de Pau Román Muñoz, que dice así: Hola Lewis, soy un gran fan de tu programa y de Batman. Me gusta bastante el rol que juega en la Liga de la Justicia y me gustaría saber si dramatizarás alguna de esas historias. Pues antes de nada, muchas gracias, Pau. La verdad es que yo también soy bastante fan de los cómics de Batman en la Liga de la Justicia, pero si te soy sincero, por ahora no me he planteado dramatizar nada. Sobre todo porque creo que necesitaría una grandísima cantidad de voces. Cuando Batman va con la Liga de la Justicia suelen ser como mínimo 5, 6, 7 héroes, más los villanos a los que se enfrenten, más los personajes secundarios. Pero bueno, siempre estoy abierto a posibilidades. La verdad que si hay alguna historia que no sea muy larga y que sea realmente buena, podríamos intentar hacerlo. ¿Tienes alguna en mente, Pau? Cuéntame, ¿qué te gustaría que adaptara? Con esto acabamos las preguntas que me habéis hecho a través de iVoox. Como digo, muy poquitas,
Y nos vamos a otro que también tiene muy poquitas, en Facebook. Vamos a leerlas. La primera es de Enrique Coleccionista, que me dice: ¿cuál es el mejor cómic de Batman que leíste? Muy buenas, Enrique. Pues me haces la pregunta de todas las preguntas. Es bastante complicado porque creo que hay, como he dicho, tantísimas grandes historias de este personaje que es muy difícil quedarse con una. Uno de los programas que me planteo hacer, si os gusta, es hacer un ranking con las mejores historias del Hombre Murciélago. El problema es que empecé a hacer una lista y me salían, si no recuerdo mal, entre 32 y 35. Pero bueno, si os gustaría que lo hiciese, dejadmelo en los comentarios y me lo puedo plantear. O puedo intentar reducir a un top 10 o algo así. Aunque creo que en ese caso nos dejaríamos muchas buenas historias atrás. En mi caso, pues quizá las dos historias que más me gustan sean Batman Año 1 y El Largo Halloween. Quizá me quede con esas dos. En algunos momentos de mi vida te diría que me gusta más Año 1 y en otros que El Largo Halloween. Son dos historias que me gustan muchísimo y, si te soy sincero, ahora mismo no sabría con cuál de las dos quedarme. Sé que para muchos la mejor es El Regreso del Caballero Oscuro. A mí es un cómic que me gusta, seguramente estaría en mi top 5 o mi top 7, no lo sé con seguridad, tendría que ponerme a hacer la lista, como os he dicho, pero no es mi favorito. Quizás si algún día hago la lista os explico el porqué. La siguiente pregunta es de Felipe PGPZ, que dice así: en cuanto a los actores que han interpretado al Caballero Oscuro, ¿cuál es tu favorito? Pues otra pregunta difícil, la verdad. Físicamente el que más me gusta es Ben Affleck. Puede ser que os sorprenda, pero creo que es el que mejor encaja tanto como Bruce Wayne con su mandíbula cuadrada, como de Batman, siendo un tipo grandote y musculoso, que es como creo que es Batman, en los cómics al menos. En cuanto a interpretación, pues mi Batman favorito quizás sea Christian Bale. Creo que es un grandísimo actor. Y en ese caso, en el interpretativo, lo pondría por delante de Ben Affleck. Y también pondría por delante a Michael Keaton, la verdad. Desde luego, ni George Clooney ni Val Kilmer, eso tenerlo claro. Y bueno, estamos a la espera de ver qué hace Robert Pattinson. Creo que tiene bastante potencial también como actor para hacer un buen papel. Aunque creo que físicamente me va a seguir gustando más cómo encaja Ben Affleck, la verdad. Con esto acabamos las preguntas de Facebook y pasamos a Instagram, donde ya hay bastantes más. En este caso lo hice a través de las stories y he tenido que ir apuntándolas porque ya me pasó que hice la pregunta, pasaron las 24 horas y perdí varias de vuestras preguntas. Lo siento mucho, si alguien he perdido su pregunta, por favor que me perdone. Intenté avisaros también a través de Instagram de que me las volvierais a hacer, que se me habían perdido. Y creo recordar que las personas que me hicieron preguntas me las han vuelto a hacer. Pero por si acaso, de verdad que lo siento. La primera la hace 6 pulgadas Toys. Si no lo conocéis, es un canal de YouTube que os he recomendado muchas veces, que hace pequeños unboxings de miniaturas de 6 pulgadas. Y me pregunta: ¿cuál es para ti tu programa favorito y por qué? Pues antes de nada, un saludo, compañero. Mi programa favorito, creo que si me tuviera que quedar con uno, sería con el especial del primer aniversario que hice sobre la broma asesina. Sobre todo por todo lo que significaba ese programa en sí. Llevar un año con este proyecto del podcast, por toda la gente que se implicó, todos los colaboradores que se ofrecieron, gente de otros podcasts como Relatos Salvajes, como Conocimiento Innecesario, Helios de la Biblioteca de Tizca, Marina de la Voz de Horus, un montón de gente, incluidos también de la Red Marciana, y la verdad que creo que supuso un antes y un después también en la calidad de los programas que hago, en concreto de las dramatizaciones, claro, y creo que quizá por eso sería mi programa favorito. Víctor M. Laguna hace 2 preguntas.
La primera dice: ¿cuáles son los 3 factores que hacen a Batman único en tu opinión, aparte de los villanos? 3 factores que hacen a Batman único. Hombre, yo creo que el primero sería sin ninguna duda su fuerza de voluntad. Creo que es el héroe que más fuerza de voluntad tiene en cuanto a esa capacidad que tiene de no bajar los brazos nunca, de no rendirse nunca, de seguir con su objetivo pase lo que pase. Ha pasado por todo tipo de dificultades y ahí sigue. Y nunca se da por vencido. Incluso teniendo en cuenta que él lucha contra enemigos que son hiper mega super poderosos y él sigue siendo un simple humano. Y no se rinde, él piensa que puede y al final lo consigue. El segundo factor es que creo que es un héroe muy traumatizado. Tiene un componente psicológico importante y además se ve bastante reflejado en sus obras, porque tendríamos, por ejemplo, el caso de Spider-Man, que también es huérfano y que pierde a su tío Ben, pero en el caso de Batman es evidente que es un gran trauma para él y le ha influido directamente en su carácter. Peter Parker, en cambio, es muy jovial, todo es muy luminoso. En el caso de Batman es justo lo contrario. Y ese creo que sería precisamente el tercer factor que creo que lo hace único. Es esas historias oscuras del personaje y más adultas. Que sí, que sé que hay otros muchos personajes que tienen historias adultas y quizá también oscuras, pero no son lo mismo que Batman. En el caso de Batman se siente muy orgánico. Esa Gotham corrupta. Hay otros personajes también así oscuros que me gustan mucho, como por ejemplo Daredevil de Marvel, pero no deja de estar en la misma Nueva York que Spider-Man, ¿vale? En el caso de Batman, Gotham y es oscura y es retorcida y estará en el mismo universo que Superman, pero Superman está en Metrópolis, es otro sitio. Pero bueno, esa es mi opinión, claro. La segunda pregunta que me hace es: ¿cuál fue el motivo que te empujó a hacer el programa? Bueno, creo que la he contestado ya antes, así que creo que sería un poco redundante volver a decirlo. Vamos a pasar ahora a la siguiente, que es de Álvaro Gámez C, que me pregunta que cuál es mi traje favorito de todas las adaptaciones al cine. Bueno, pues como ya he dicho, en el plano visual es el Batman de Ben Affleck, y creo que precisamente gran parte de la culpa lo tiene el traje. El traje de Batman que vemos en Batman v Superman es fantástico, es puro cómic. A mí me gustó muchísimo, e incluso la armadura que se pone para luchar con Superman me parece una representación maravillosa. Los demás quizás sean más realistas, pero me atraen un poquitín menos. El Batman de Christian Bale sí que me gusta también bastante el traje. Y de las demás adaptaciones, no tanto, la verdad. En el caso del Batman nuevo que hemos visto de Robert Pattinson, creo que no tiene por qué estar mal y creo que es más realista y que eso puede estar bastante bien si la película tiene ese enfoque. Pero como gustarme, no me gusta especialmente. Me gusta más cuando se asemeja a los cómics, como es en el caso del Batman de Ben Affleck, como ya he dicho. The True Multiverse me pregunta que cuál es mi Joker favorito de todos los cómics. Pues esta es una pregunta también con bastante enjundia, porque cada autor le da su toque a este personaje y hay representaciones muy buenas. Sé que en este caso seguramente esté en minoría, pero yo creo que me voy a quedar con la de Grant Morrison. Y me explico. A mí me encantó el enfoque que se le da al personaje en la historia del payaso a medianoche, que además os la adapté aquí en el podcast. Ese Joker que se reinventa a sí mismo, que es capaz de renacer con una personalidad diferente y ser a veces un verdadero psicópata, a veces tan solo un payaso chiflado y a veces un maníaco criminal, un mafioso. Ese contexto que él le da es un personaje tan sumamente complejo, que tiene incluso una especie de supercordura y que se reinventa todos los días. Ese enfoque me parece maravilloso.
Me ha gustado también mucho la historia de los 3 Jokers que ha hecho ahora Geoff Johns con Jason Fabok. Y de hecho tiene un enfoque opuesto a este que os digo de Grant Morrison, porque ahí lo que te hacen... Bueno, no quiero destripar nada, así que me voy a callar. Pero creo que personalmente me quedo con el de Grant Morrison, sí. Un saludo, compañero, y por cierto, mucha suerte con tu canal de YouTube, Universo Yarrel, que además invito a todos los oyentes a que le echen un vistazo porque está genial. Habla de muchas cosas frikis, hacen maquillajes frikis que son una pasada, han hecho programas sobre Cyberpunk y otras muchas temáticas y os invito a verlo. Gon Roger me pregunta que cuál es, en mi opinión, el villano más infravalorado de Batman. Bueno, pues creo que hay muchos. Creo que hay muchos villanos bastante desconocidos para el gran público y muy infravalorados, siendo grandísimos villanos. A mí me encantaría que hubiera mejores historias, que hubiera autores buenos que realmente cojan a algunos personajes y hagan una historia compleja de Batman y ese villano y se les diera más vida, porque creo que son personajes con muchísima amiga, como por ejemplo se me viene a la mente quizá el primero, el ventrílocuo y Scarface, que siempre me ha encantado por esa dualidad, ¿no? Ese no saber si el ventrílocuo está loco, como hemos visto a lo mejor en la etapa de Tom King, o en otras representaciones de otros autores que hemos visto que Scarface realmente es un muñeco poseído. Se puede jugar mucho con la idea de no saber cuál es la realidad, ¿no? Si es un loco, si es algo sobrenatural, y eso me encanta, y creo que es un personaje al que se le da muy poca importancia en realidad. También me gusta muchísimo Victor Sass y creo que se le infravalora, porque se le suele tomar como un simple asesino psicópata sanguinario que va matando por ahí con un cuchillo, y sin embargo se podría ahondar mucho en esa psique que él tiene, en la que piensa que todos somos como una especie de robots condenados a morir desde el momento en que nacemos, a vagar por el mundo sin un objetivo, y que él realmente está intentando liberarnos. Cuando mata a la gente, él piensa que los libera. Y creo que también se podrían hacer historias con mucha amiga ahondando en ese tema. Pero bueno, hay otros que también me gustan, yo que sé, Jane Doe, que es una especie de camaleón de Spider-Man macabro, Maxi Zeus, del que no recuerdo una sola historia donde salga que tenga cierta enjundia, el hombre del calendario, que parece un villano completamente de risa y la mayoría de la gente se lo toma así, y sin embargo, dándole un enfoque más como se le dio en el largo Halloween, pero incluso utilizándolo como un personaje principal, queda muy Aníbal Lecter, y creo que eso también podría dar para buenas historias. En fin, ya te digo, así en un primer momento te hubiera dicho el ventrílocuo, pero como ves hay muchas opciones. Ro me pregunta que qué podcast escucho yo. Bueno, pues mira, voy a coger aquí la aplicación de iVoox, ¿vale? La voy a abrir y te voy a decir a todos a los que estoy suscrito. Y aún así habrá algunos más que escucho algún episodio suelto sin estar suscrito. Mira, estoy suscrito a Tomos y Grapas, a El After Show, a Marcianos en un tren, a Sala de Peligro, a La Casa de Él, a Relatos Salvajes, a La Voz de Horus, a Noviembre Nocturno, a Cosmereando, a Espejo de Atropos, a Escribas del Viejo Mundo, a La Crítica Corsaria, La Torre del Cuervo, a V Radiante, a La Voz de Sigmar, a La Biblioteca de Tizca, a Podcast de Hielo y Fuego, a Conocimiento Innecesario y a Santos Murciélagos. Todos esos los escucho casi cada programa y con bastante asiduidad. Vamos acabando ya con las preguntas que me habéis dejado en YouTube. Rami H pregunta: ¿prefieres un Batman más terrenal, resolviendo crímenes más apegados a la realidad, o prefieres su interacción con superseres en un contexto más fantástico? Bueno, pues yo sin duda prefiero a un Batman más terrenal, haciendo de detective, peleándose y pegando golpes también, por supuesto. Me gusta también la otra faceta, cuando interacciona con superhéroes.
Pero me gusta más cuando son super seres de su propio entorno, como por ejemplo, ¿qué te voy a decir? Hiedra Venenosa o Solomon Grundy. Cuando ya se lo llevan por ahí a otros planetas y con sagas cósmicas y cosas así, le veo un pelín, no mucho, pero un pelín fuera de lugar. Al final Batman es Batman y siempre se inventa alguna manera de estar por encima de todo y de todos, pero me gustan más las historias que tiene él en Gotham, más terrenales. Rami Brandt me pregunta que cuáles son mis cómics de Batman favoritos y por qué. Bueno, pues al igual que antes, esta ya la he respondido. Un saludo a los dos Ramis, por cierto. Nicolás S. Ale me pregunta que si creo que DC Warner está sobreexplotando la franquicia de Batman. Pues mira, te voy a ser sincero, creo que no. Creo que Batman es un personaje tan sumamente rico y con tantas historias a sus espaldas que por ahora no lo veo sobreexplotado. De hecho, te diría que en algunos casos está incluso infraexplotado. Me explico. Se han hecho películas muy malas de él que no hacen justicia al personaje, pero cuando se han hecho buenas películas se ha visto que hay todo un entorno por desarrollar. O sea, la trilogía de Nolan, ¿quién no hubiera querido más películas de ese estilo? Y desde entonces tampoco hemos tenido mucho mal. Hemos tenido interacciones, pues eso, con otros héroes, pero no propiamente película de Batman. Ahora, por ejemplo, van a hacer en HBO Max la serie de, si no me equivoco, es de Gotham Central, o por lo menos basada en esos cómics. Y me parece fantástico, como cuando se hizo la serie de Gotham, que si se hubiera hecho con un buen presupuesto y mejor, la idea me parecía también muy buena. Explorar a todos los demás personajes de su entorno. Hay muchísimo que contar de todo el entorno de Batman. Quizá la propia figura de Batman sí que puede estar ligeramente sobreexplotada, pero más que en el cine es en las referencias. Y en los cómics sí que me parece muy sobreexplotado. A mí mismo me cuesta mucho comprarme todos los cómics que van saliendo de Batman. Hay muchos que no los puedo ir comprando cuando salen, que tengo que esperarme, ver si es una historia que merece la pena, o incluso a que llegue en tomo. Y ahí sí que veo que el personaje lo sobreexplotan mucho, lo sacan en todas las colecciones posibles, hace cameos en todos sitios. Pero bueno, como siempre digo, es mi opinión. Mysterious T me pregunta que qué villanos me gustaría ver adaptados en alguna película o serie. Pues la verdad me encantaría ver adaptados, pero bien adaptados, a los villanos monstruosos de Gotham. Es decir, a Killer Croc, a Man-Bat y a Clayface. Creo que bien adaptados podrían ser chulísimos, la verdad. Tampoco me desagradaría ver una buena adaptación de las garras de la corte de los búhos. Ya sabéis, en plan guerreros no muertos. Eso creo que tampoco lo hemos visto hasta ahora, a pesar de que hemos visto algo del Tribunal de los Búhos en la serie de Gotham. Y creo que podría estar muy bien. NXR_DM me pregunta que qué me parecieron los cómics de Deathstroke vs. Batman y que si los traeré al canal algún día. No me disgustaron estos cómics, además el personaje de Deathstroke me gusta muchísimo. La verdad que no he incluido mucho sobre él en el canal porque no lo considero un villano propiamente de Batman, aunque es verdad que con el paso de los años cada vez sus apariciones han tenido más que ver con las del Caballero Oscuro. Y pues siendo dos personajes que me gustan tanto como Deathstroke y Batman, pues los cómics me gustaron. Eso sí, tampoco me parecieron ninguna maravilla. Si los voy a traer al canal algún día, en principio no está entre mis prioridades más inmediatas, pero quién sabe. Baker Steed me dice lo siguiente. Me parece que Joker tiene muchas apariciones en películas y videojuegos, y eso me cansa y aburre. Batman tiene muchos más enemigos interesantes de los cuales generar historias. ¿Qué opinas al respecto? Yo creo que el gusto por el Joker es algo infantil que se genera en las personas cuando solo siguen la corriente por el gusto masivo. Bueno, aquí estoy en parte de acuerdo y en parte en desacuerdo. Me explico.
Creo que es verdad que el Joker tiene muchas apariciones, pero creo que es probablemente el mejor villano de ficción que se ha creado jamás. Lo digo con sinceridad. Además, tiene tantas interpretaciones y tantas capas que me parece un personaje fascinante. No creo que sea un tema, como dices, de que el gusto por este personaje sea algo infantil. De hecho, el Joker me parece muy adulto. Si lo dices en cuanto a que es infantil tener el mismo gusto que todo el mundo, bueno, puede ser, pero también somos muchísimos los seguidores de Batman, ¿no? Entonces, podría decirse lo mismo del héroe. Yo creo que es un personaje que evidentemente se ha hecho tan famoso y forma ya tan parte de la cultura pop que la gente lo conoce muchísimo más que a la mayoría de los villanos de Batman. Y quizás sí que tengamos un poco de sobresaturación del Joker. Al menos en los últimos años hay muchísimo sobre el personaje. Pasamos de tener al actor, por ejemplo, César Romero en la década de los 60. No tuvimos otro Joker hasta Jack Nicholson con el Batman de Tim Burton, que me parece que fue a principios de los 90. De ahí ya saltamos a los 2000, ya más cerca, con Nolan. Y a partir de ahí hemos tenido también al Joker del Escuadrón Suicida, también en la serie de Gotham estas versiones a las que nunca llamaron Joker, pero que eran el Joker, al Joker de Joaquín Phoenix últimamente. Entonces sí que es verdad que ahora mismo hay mucho Joker. Pero también te digo que a mí, por ahora, no me molesta que haya mucho Joker. Sí que me molesta que, como dices, no se generen otras historias buenas e interesantes con otros enemigos de Batman, no ya en el cine, sino en los propios cómics. Yo que sé, Dos Caras, el Espantapájaros, el Acertijo. Me parecen personajes maravillosos a los que les hacen falta, pues, más historias contundentes e imprescindibles. E incluso otros muchos, como ya hemos dicho antes, de esos que parecen villanos menores, pero que en realidad tienen mucha enjundia. Y bueno, vamos ya con la última de las preguntas. Greg me pregunta: ¿cuál es tu opinión de 3 Jokers y quiénes son tus héroes favoritos además de Batman? Pues mi opinión del cómic de 3 Jokers es que me ha encantado. Me ha parecido un cómic llevado magistralmente, con un dibujo sublime y con un final que no me esperaba para nada. Y que me ha encantado y me ha dejado con el culo torcido, la verdad. Se lo recomiendo a todo el mundo, no quiero hacer muchos spoilers aquí. Ya hablaremos de él algún día, ahora mismo ni siquiera está publicado en España. Yo, por supuesto, lo he leído en inglés. He oído por ahí cosas como que es un poco pretencioso, o que Geoff Johns últimamente como que quiere pisar las historias de Alan Moore. Pero yo la verdad es que no estoy de acuerdo. Creo que ha hecho un muy buen trabajo honrando esas obras, tanto La broma asesina como Watchmen, porque también hizo El reloj del juicio final, Doomsday Clock, que también me gustó muchísimo. Y en ambos casos creo que son obras muy dignas. En el caso de 3 Jokers, creo que es de esos cómics que se va a vender a patadas, no solo cuando salga aquí en España o ahora mismo como está vendiendo muchísimo en Estados Unidos, sino que durante décadas va a vender muchísimo. Y creo que se va a convertir en una de las obras de culto de Batman y del personaje del Joker, que probablemente en unos años estaremos hablando que está en el top 10 de mejores historias del murciélago en cualquier medio especializado. Tu otra pregunta, que ¿cuáles son mis héroes favoritos además de Batman? Pues hay muchos que me encantan. Soy, como ya os he dicho, un gran lector de cómics, sobre todo, además de muchas editoriales, no solo ya de Marvel y DC, también, por ejemplo, tengo cómics de Valiant, y hay muchos que me encantan. Sobre todo depende de las etapas. Por ejemplo, el Thor de Jason Aaron o el actual Immortal Hulk de Al Ewing, pues me están gustando muchísimo. A pesar de que son 2 héroes que normalmente no he seguido y que no podría decir que son de mis favoritos.
Al final lo que hace que un héroe mole más o no, pues son sus guionistas, sus dibujantes y el trasfondo en el que introduzcan. En mis gustos personales siempre ha ido Batman en primer lugar. En el caso de DC, mi segundo superhéroe favorito es Flash. Me pasa también algo parecido que con Batman, a pesar de que son héroes muy diferentes. Me encanta su galería de villanos. Y en cuanto a Marvel, por ejemplo, siempre han sido mis favoritos Spider-Man, Lobezno, Daredevil y también me ha gustado mucho Deadpool, o Masacre, como le llamamos aquí en España, por su punto cómico que siempre me ha resultado muy gracioso. Se me olvidaba que también he dicho Lobezno y que seguramente los que me escuchéis de Latinoamérica os estéis llevando las manos a la cabeza, pero bueno, ya sabéis que en España le llamamos así, no le llamamos Wolverine. No entiendo por qué las editoriales hacen estos cambios de nombre, pero bueno, ya estamos acostumbrados aquí a ese nombre y es difícil que lo cambiemos ahora. Y con esto acabamos las preguntas que me habéis hecho. No sé si os ha gustado el programa, espero que al menos se os haya hecho un poco ameno. Me gustaría que me dierais vuestra opinión sobre si queréis que haga un programa con una lista de los mejores cómics de Batman, o al menos mis favoritos. Si creéis que una lista de 30, 35 o algo así sería demasiado larga, si preferís que haga, yo que sé, un top 10, o si preferís que hable de cuántas más mejor. Que me dejarais, por supuesto, en los comentarios, ya que me habéis hecho estas preguntas, así que por favor dejadme vuestra respuesta a cuál es vuestro cómic favorito de Batman, y así también me ayudaréis con ese programa futuro si es que lo hago. Y antes de terminar, pues también me gustaría contaros un poco, ya que habéis llegado hasta aquí escuchándome, cuáles son mis próximos planes así para el programa. El próximo episodio que viene es un monográfico, una ficha de personaje. Después pretendo continuar con la historia de Espejo Oscuro. Ya sabéis que la estoy narrando sin más voces que la mía, contándoos un poco lo que pasa. En alguna ocasión puede que dramatice alguna frase o algún personaje en concreto. Esa saga todavía tiene mucho por delante. Si os gusta, seguiré con ella. Como dramatización, tengo pensado meterme en Joker Sonrisa Asesina. Y a partir de ahí, pues como siempre, acepto sugerencias. Quiero seguir hablando de otros personajes, así que decidme de cuáles todavía no os he hablado y queréis que os hable. Y nada más. Ya sabéis que me podéis seguir en las redes sociales, en Instagram y en Facebook. Estoy grabando esto a jueves 12 de noviembre. Si me has dejado tu pregunta después de hoy, aunque el programa se publique viernes o lunes, que sepas que si no la he incluido es porque habrá llegado demasiado tarde. De todas maneras, si os ha gustado este formato, quizá lo podamos repetir en el futuro. Se ha quedado, de hecho, un programa más largo de lo que me esperaba, porque al final me enrollo mucho. Pero bueno, esto se acaba aquí. Yo soy Lewis y esto es El Archivo de Gotham. Un saludo y hasta pronto, Gotamitas.